Capítulo 1. El cumpleaños de la humillación. En el cumpleaños de mi nuera escuché: seguridad, sáquenla de aquí, hasta que supieron que el edificio entero estaba a mi nombre. El eco de esas palabras aún me despierta en las madrugadas, como dagas que se clavan una y otra vez en mi pecho. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogando. Me llamo Carmen Vázquez. Tengo 67 años. Y durante más de una década viví como una fantasma en mi propia casa. Una casa de 3 pisos en el corazón de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, con sus paredes de cantera rosa que brillaban cada mañana cuando el sol las acariciaba. Una casa que construí piedra por piedra junto a mi difunto esposo Rafael, trabajando día y noche vendiendo tamales en el mercado de Medellín hasta que pudimos comprar cada metro cuadrado de esta propiedad. Pero esa tarde del sábado 15 de octubre, cuando los globos rosa y dorado decoraban el jardín interior donde antes crecían mis geranios, yo no era la dueña, era el estorbo, la carga. La vieja inoportuna que tenía que mantenerse encerrada en el cuarto de servicio del 3er piso, mientras mi nuera Paola celebraba sus 32 años como si fuera la reina de Versalles. El olor a mole poblano que venía desde la cocina, mi cocina, donde había preparado miles de comidas para la familia, se mezclaba con el perfume caro de las invitadas de Paola, mujeres elegantes que llegaban en coches del año, arrastrando sus tacones Louboutin por los mosaicos de Talavera que yo había mandado traer desde Puebla hace 15 años. Cada paso resonaba como una bofetada. Carmen, ya sabes las reglas. Me había advertido mi hijo Alejandro esa mañana, sin siquiera mirarme a los ojos mientras se acomodaba la corbata italiana que Paola le había comprado. Paola no quiere que bajes durante la fiesta. Sus amigas. ¿Tú entiendes? No es personal. ¿No es personal? Llevaba viviendo en mi propia casa como una prisionera durante 2 años. Desde que Paola convenció a Alejandro de que yo era demasiado anticuada para convivir con sus amistades. Desde que mis fotografías familiares desaparecieron de la sala. Desde que mis plantas del jardín fueron arrancadas para poner una fuente más moderna. Desde que mi mecedora de la terraza fue sustituida por muebles de diseño que parecían obras de arte intocables. Pero esa tarde, mientras escuchaba las risas desde arriba, mientras veía por la ventana cómo mis propios nietos, Diego de 8 años y Sofía de 6, corrían entre invitados que ni siquiera sabían que su abuela existía, algo dentro de mí se quebró, no como un cristal que se rompe de una vez, sino como una presa que ha soportado demasiada presión durante años y finalmente cede. Me puse el vestido azul marino que había guardado para ocasiones especiales, ese que Rafael me había regalado en nuestro 30º aniversario de bodas, cuando todavía creía que el amor familiar era eterno e inquebrantable. Me peiné mi cabello cano con la misma dignidad con que mi madre me había enseñado a presentarme ante el mundo. Mija, la pobreza no se lleva en la ropa, se lleva en el alma. Bajé las escaleras de mármol de Carrara, las mismas que había pulido durante años con mis propias manos, sintiendo que cada escalón me devolvía un poco de la mujer que había sido, la mujer que había criado a 4 hijos, la mujer que había levantado un negocio desde cero, la mujer que había transformado una vecindad en ruinas en esta casa de ensueño. Cuando abrí la puerta de cristal emplomado que daba al jardín, el silencio cortó la música como un cuchillo. 30 pares de ojos se clavaron en mí, algunos curiosos, otros molestos, la mayoría simplemente confundidos por la aparición de esta anciana en un evento al que claramente no pertenecía. Paola, radiante en su vestido Hermès color salmón, con su cabello rubio platino recogido en un chongo perfecto, me miró con una furia que podría haber derretido el hielo de los cócteles. Sus ojos verdes, que alguna vez fingieron amarme cuando necesitaba mi dinero para sus caprichos, ahora me apuñalaban sin piedad. «¿Qué haces aquí?», me susurró con una sonrisa falsa mientras los invitados fingían no escuchar. «Te dije claramente que no bajaras. Solo quería saludar a mis nietos», murmuré, extendiendo mis brazos hacia Diego y Sofía, que corrieron hacia mí antes de que Paola los detuviera con un gesto seco. «Niños, vayan adentro. Ahora». Fue entonces cuando lo dijo. Fuerte,
Claro, para que todos escucharan. Seguridad, sáquenla de aquí. Esta señora no tiene invitación y está perturbando mi celebración. El jardín se congeló. Los mariachis dejaron de tocar. Los meseros se quedaron inmóviles con las bandejas en alto. ¿Y yo? Yo sentí cómo la tierra se abría bajo mis pies. Pero lo que más me dolió no fueron las risitas ahogadas de las invitadas, ni las miradas de lástima de los empleados. Fue ver a mi hijo Alejandro, mi primer bebé, el niño que había llevado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, parado junto a su esposa sin decir una sola palabra en mi defensa. Los dos guardias de seguridad, muchachos jóvenes que yo había visto crecer en el barrio, se acercaron con la cabeza baja, claramente incómodos con la situación. «Señora Carmen», murmuró uno de ellos, «¿podría acompañarnos, por favor?» Mientras caminaba hacia la salida, con las piernas temblándome y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, escuché el susurro venenoso de Paola dirigiéndose a sus amigas. «Perdonen la interrupción, ya saben cómo son los ancianos. Se confunden, creen que aún son importantes». Esa noche, sola en mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba mis documentos más preciados, y sonreí por primera vez en años, porque Paola tenía razón en una cosa. Yo me había confundido. Me había confundido al pensar que era solo una huésped en mi propia casa, cuando en realidad era la dueña de todo. Esa madrugada, mientras las últimas risas de la fiesta se desvanecían entre los ecos del edificio, me quedé despierta recordando cómo había llegado hasta aquí, cómo la mujer que una vez manejó un imperio de tamales había terminado escondiéndose como una rata en su propio hogar. Todo comenzó hace 3 años, cuando Paola llegó a nuestras vidas como un huracán perfumado con Chanel. Alejandro tenía 35 años y había salido de un matrimonio difícil que le dejó cicatrices emocionales profundas. Cuando conoció a esta mujer de 29 años, con título en Administración de Empresas y una sonrisa que prometía borrarlo todo, pensé que por fin mi hijo había encontrado la felicidad. «Mami, Paola es diferente», me decía Alejandro con los ojos brillantes como cuando era niño y me enseñaba sus calificaciones perfectas. «Ella entiende los negocios, me va a ayudar a crecer profesionalmente». Y tenía razón en eso. Paola entendía los negocios, especialmente el negocio de manipular corazones vulnerables. Los primeros meses fueron de luna de miel perpetua. Paola llegaba a casa con flores frescas del mercado de Jamaica. Se sentaba conmigo en la cocina a aprender mis recetas secretas de mole, y me llamaba Mami Carmen, con una dulzura que derretía mis defensas como mantequilla al sol. Incluso me convenció de modernizar la casa. «Mami, esta casa es hermosa, pero necesita algunos toques contemporáneos», me susurraba mientras hojeábamos revistas de decoración en la sala. «Imagínate cómo se vería con algunos cambios. Alejandro se sentiría más exitoso recibiendo clientes aquí». Y yo, como la tonta que era, abrí mi corazón y mi cartera. Primero fueron los muebles. «Solo cambiemos estas piezas tan anticuadas por algo más elegante, mami». Mis muebles de madera maciza, tallados a mano por artesanos de Michoacán, fueron vendidos y reemplazados por sofás de piel italiana, que costaron lo que yo ganaba en 6 meses vendiendo comida. Después vino la remodelación del baño principal. «Mami, necesitamos una tina de hidromasaje. Alejandro trabaja tanto que merece relajarse». 40,000 pesos que salieron de mis ahorros para instalar un baño que parecía de hotel de 5 estrellas. Luego la cocina. «Mami, esta estufa de gas está muy anticuada. Los cocineros profesionales usan cocinas de inducción». Otros 30,000 pesos para una cocina que ni siquiera sabía usar, porque según Paola, una mujer de mi edad no debería estar esforzándose tanto cocinando para toda la familia. «Déjame contratar una empleada, mami. Tú ya has trabajado suficiente en tu vida». Cada cambio venía envuelto en cariño, en preocupación por mi bienestar, en promesas de una vida más fácil para mí. Pero con cada mejora, yo me iba sintiendo más extraña en mi propia casa, como si fuera una visita en un lugar que ya no reconocía. El primer golpe real vino durante las fiestas navideñas de hace 2 años. Yo había preparado mi tradicional cena de Nochebuena: pavo en salsa de chile guajillo, romeritos, bacalao a la vizcaína
y mi famoso ponche con tejocotes. Era una tradición familiar que habíamos mantenido durante más de 40 años. Mami Carmen, me dijo Paola esa tarde con esa sonrisa que había aprendido a temer. Este año será diferente. Contraté un servicio de catering. Ya no tienes que preocuparte por nada. ¿Catering? Pregunté, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Pero la familia espera mi comida. Es nuestra tradición. Las tradiciones cambian, mami. Ahora somos una familia moderna. Además, invité a algunos clientes importantes de Alejandro. No podemos servirles comida casera como si fuéramos una fonda. Esa Nochebuena comí en silencio platillos preparados por extraños, viendo cómo mis nietos preguntaban por qué la comida sabía diferente, por qué no había ponche de la abuela. Paola les explicó con esa voz melosa que había perfeccionado. La abuela está descansando porque ya está muy grandecita para cocinar. Grandecita. Como si mis 64 años de entonces me hubieran convertido en una inválida. Pero el verdadero infierno comenzó cuando nacieron Diego y Sofía. Paola se transformó en una madre obsesiva con el control y de repente todo lo que yo hacía estaba mal. No les hables en español, mami Carmen. Quiero que sean bilingües desde pequeños. Mis nietos, que habían aprendido sus primeras palabras en mi regazo, de repente eran corregidos cada vez que me escuchaban cantarles las mañanitas o contarles cuentos de la Llorona. No los cargues tanto, mami. El pediatra dice que los niños malcriados se vuelven dependientes. Mis brazos, que habían consolado a 4 hijos propios y a una docena de nietos de mis comadres, de repente eran peligrosos para mis propios nietos. No les des dulces, mami. Estoy criando niños saludables, no diabéticos. Las paletas de tamarindo que yo misma hacía, que habían deleitado a 3 generaciones, ahora estaban prohibidas en mi propia cocina. Poco a poco, fui siendo desplazada de la vida de mis nietos. Las tareas de cuidado que antes me llenaban de propósito fueron entregadas a una nana joven que Paola contrató. Para que tú descanses, mami. Y cuando protesté, cuando intenté defender mi lugar en la familia que había creado, Paola desplegó su arma más letal, las lágrimas. Alejandro, tu mamá me está atacando. Sollozaba en el hombro de mi hijo. Solo trato de hacer lo mejor para nuestros hijos, y ella me agrede. No sé si puedo vivir así. Y mi hijo, mi primer bebé, el niño que había llorado en mis brazos cuando su padre murió, me miraba con ojos de reproche. Mamá, tienes que entender que Paola es la madre ahora. Respeta sus decisiones. Cada vez que intentaba recuperar mi lugar, la misma escena se repetía. Paola lloraba, Alejandro me regañaba, y yo terminaba pidiendo perdón por tratar de ser abuela en mi propia casa. Fue así como, gradualmente, fui relegada al 3er piso. Es más tranquilo allá arriba, mami. Tendrás tu privacidad. Mi recámara matrimonial, donde había dormido con Rafael durante 30 años, fue convertida en la oficina de Alejandro. Mi closet lleno de recuerdos se volvió el vestidor de Paola, y yo, la dueña de la casa, me convertí en la huésped indeseada que vivía en el cuarto de servicio, bajando de puntitas a la cocina cuando ellos no estaban, caminando como fantasma por los pasillos que una vez recorrí con orgullo. Hace 6 meses, cuando Diego cumplió 8 años, ni siquiera fui invitada a soplar las velas. Es una fiesta temática de superhéroes, mami Carmen. Los niños se van a asustar si ven a una anciana. Una anciana. Eso era lo que había llegado a ser en mi propia casa. Una anciana estorbosa que tenía que esconderse para no arruinar la perfección de la nueva familia que Paola había diseñado. Pero esa noche, después de la humillación del cumpleaños, mientras las últimas luces de la fiesta se apagaban y el silencio regresaba a mi casa, abrí la caja fuerte que tenía escondida detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe en mi cuarto. Dentro estaban todos los documentos que Rafael me había dejado, y una carta que me había escrito antes de morir, con su letra temblorosa pero determinada. Carmen, amor de mi vida, si estás leyendo esto es porque algo ha pasado conmigo. Quiero que sepas que esta casa, todo, está a tu nombre. Nunca se lo digas a nadie hasta que sea absolutamente necesario. Los hijos pueden cambiar, las nueras pueden llegar con intenciones ocultas, pero esta propiedad siempre será tuya. Úsala sabiamente cuando llegue el momento.
El momento había llegado. Y Paola no tenía idea de lo que se avecinaba. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Paola caminaba por la casa como una reina victoriosa, contándole a sus amigas por teléfono los detalles de cómo había puesto en su lugar a la suegra entrometida durante su fiesta. Desde mi cuarto del tercer piso, la escuchaba reírse mientras narraba mi humillación como si fuera una anécdota divertida. «Ay, no te imaginas la cara que puso cuando llegó seguridad», le decía a su hermana Fernanda durante una videollamada que podía escuchar perfectamente a través de las paredes delgadas. Se veía tan patética con ese vestido azul horrible, como una mendiga que se cuela en bodas ajenas. Cada palabra era una puñalada, pero lo que más me dolía era el silencio cómplice de Alejandro. Durante 3 días no subió ni una sola vez a preguntarme cómo estaba. No se disculpó por permitir que me humillaran. No reconoció que algo había estado mal en lo ocurrido. El cuarto día, mientras Paola había salido al spa con sus amigas y Alejandro estaba en la oficina, bajé a la cocina para prepararme un té de manzanilla. Necesitaba algo que calmara el nudo permanente que tenía en el estómago desde aquella noche maldita. Mientras esperaba que hirviera el agua, Diego apareció en el umbral de la cocina. Sus ojos grandes y expresivos me miraban con esa curiosidad inocente de los niños que sienten que algo está mal, pero no saben exactamente qué. «Abuela Carmen», me dijo con su vocecita tímida, «¿por qué ya no juegas conmigo?» Se me quebró el corazón. Me agaché a su altura y acaricié su cabello negro y brillante, tan parecido al de su padre cuando era niño. «Ay, mi nieto precioso», le susurré. «La abuela siempre quiere jugar contigo». «Pero mamá dice que ya estás muy viejita y que te puedes lastimar si corremos», continuó Diego con esa honestidad brutal de los niños. «Dice que mejor veas televisión en tu cuarto». Antes de que pudiera responder, escuché los tacones de Paola resonando en el pasillo de mármol. Había regresado más temprano de lo esperado. «Diego Alejandro, ¿qué haces aquí?» Su voz cortó el aire como una navaja. «Te dije que no molestaras a tu abuela. Está descansando». «Solo quería platicar con ella», murmuró Diego, escondiendo su carita detrás de mi falda. Paola se acercó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, pero sus ojos me lanzaban dagas. Llevaba un conjunto deportivo de marca que costaba más que mi pensión mensual, y su cabello rubio platino estaba peinado con esa perfección artificial que requería horas de salón cada semana. «Carmen, creo que ya hablamos sobre esto», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando había testigos presentes. «Los niños tienen sus rutinas. Diego tiene clase de inglés en media hora». «Solo estábamos platicando», respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba de contener la rabia. «Sí, pero es que Diego se confunde cuando tú lo consientes tanto», continuó Paola, tomando la mano de mi nieto para alejarlo de mí. «Los niños necesitan estructura, no abuelitas que les permitan todo». La palabra «abuelitas» sonó en su boca como un insulto, como si ser abuela fuera algo de lo que avergonzarse. «Yo crié 4 hijos sin problemas», murmuré, apretando los puños. «Ah, sí, pero los tiempos han cambiado, Carmen. Ahora sabemos más sobre psicología infantil, sobre crianza moderna. No es que hayas hecho algo malo», añadió con esa condescendencia venenosa. «Es solo que ya no es tu época». Diego me miró por encima del hombro mientras Paola se lo llevaba, y vi en sus ojos la misma confusión que yo sentía, como si el mundo se hubiera vuelto loco y ya nada fuera como debería ser. Esa tarde, cuando Sofía regresó del kinder con su uniforme del colegio alemán, donde la colegiatura mensual costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses vendiendo tamales, corrió hacia mí gritando «¡Abuela!», como siempre había hecho, pero Paola la interceptó antes de que llegara a mis brazos. «Sofía, saluda a tu abuela desde ahí. Recuerda que acabas de llegar de la escuela y puedes tener gérmenes». Gérmenes. Como si yo fuera una fuente de infección. Mi nieta, confundida, me saludó con la manita desde lejos. «Hola, abuela Carmen. ¿Cómo te fue en la escuela, mi amor?», le pregunté, intentando mantener una sonrisa que no sentía. «Muy bien. Aprendí una canción nueva en alemán. ¿Quieres que te la cante?». Antes de que pudiera responder, Paola intervino. «Sofía, primero ve a lavarte las manos y a cambiarte. Después puedes contarle a tu abuela, pero desde lejos.
desde lejos, como si fuera un animal peligroso. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, porque según Paola, yo prefería la tranquilidad de comer separada de la familia, escuché conversación que venía del comedor. Alejandro había llegado tarde del trabajo, como siempre, y Paola le estaba contando su versión del día. Tu mamá otra vez estaba llenándole la cabeza de ideas raras a Diego, le decía mientras cortaba su ensalada orgánica. Lo encontré en la cocina, preguntándole por qué no juega con él. Es que no entiende límites, Alejandro. ¿Qué tipo de ideas raras?, preguntó mi hijo con esa voz cansada que había adoptado últimamente. Pues ya sabes, esas cosas de antes, que los niños deben estar pegados a las abuelitas todo el tiempo, que deben comer dulces cuando quieran, que pueden interrumpir las rutinas. Cosas que no van con la educación moderna que les estamos dando. Educación moderna. Como si el amor incondicional fuera algo obsoleto. Además, continuó Paola, bajando la voz pero no lo suficiente como para que yo no la escuchara. Creo que ya es tiempo de que consideremos otras opciones para tu mamá. Hay residencias muy bonitas en Coyoacán, lugares donde estaría con gente de su edad. Se me cayó el tenedor. Un asilo. Estaba planeando meterme en un asilo. No sé, Paola, murmuró Alejandro. Es mi mamá. Ay, mi amor. Por supuesto que es tu mamá. Y por eso mismo deberías querer lo mejor para ella. Piénsalo. Allá tendría enfermeras las 24 horas, actividades con gente de su edad, no tendría que preocuparse por nada. Y nosotros podríamos criar a nuestros hijos sin interferencias. Interferencias. Eso era lo que había llegado a ser, una interferencia en la familia que yo misma había creado. Además, siguió Paola, y pude imaginarme su sonrisa manipuladora. Con lo que nos ahorraríamos en gastos, podríamos mandar a los niños a mejores escuelas, o hacer ese viaje a Europa que siempre hemos querido. Mi pensión. Estaba hablando de mi pensión como si fuera un gasto innecesario. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en esa cama individual del cuarto de servicio, mirando el techo agrietado y recordando cómo había llegado hasta ahí. Cómo la mujer que había construido un imperio familiar había terminado siendo vista como un estorbo que necesitaba ser removido. A las 3 de la madrugada, bajé de puntitas a la cocina para prepararme un té. Necesitaba algo caliente que aliviara el frío que sentía en los huesos. Un frío que no tenía que ver con la temperatura, sino con la soledad más profunda que había experimentado en mis 67 años. Mientras calentaba el agua, abrí el refrigerador para buscar miel, pero lo que encontré me dejó helada, una caja de cartón con mi nombre escrito con la letra de Paola. Dentro había todas las cosas que yo guardaba en el refrigerador, mis yogurts naturales, mi gelatina de guayaba, mis medicamentos que necesitaban refrigeración. Era como si estuviera empacando mis pertenencias para deshacerse de mí. En ese momento, sola en la cocina a las 3 de la mañana, con una caja que contenía los últimos restos de mi presencia en esa casa, lloré como no había llorado desde que murió Rafael. Lloré por la mujer que había sido. Lloré por los nietos que me estaban siendo arrebatados. Lloré por el hijo que había perdido en brazos de una manipuladora. Pero sobre todo, lloré por la decisión que sabía que tendría que tomar. Era hora de recordarles a todos quién era realmente Carmen Vázquez. La mañana siguiente llegó con el sonido familiar de los tacones de Paola bajando las escaleras para su rutina matutina de café orgánico y yoga en la terraza. Pero esta vez, cuando escuché sus pasos, no sentí el miedo habitual. Sentí algo diferente, una calma extraña, como la quietud que viene antes de la tormenta. Me vestí con cuidado esa mañana, el mismo vestido azul marino de la humillación, pero esta vez con la dignidad de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Me peiné el cabello cano hacia atrás, me puse los aretes de perlas que Rafael me había regalado en nuestro primer aniversario, y bajé las escaleras con la espalda recta. Paola estaba en la cocina, tomando su smoothie verde mientras revisaba su teléfono. Llevaba uno de esos conjuntos deportivos que la hacían verse como si acabara de salir de una revista de fitness, aunque yo sabía que su única actividad física consistía en caminar de la casa al spa. «Buenos días», le dije con una voz que no reconocí como mía, firme.
sin temblores. Ella levantó la vista, claramente sorprendida de verme tan temprano fuera de mi cuarto. «Ah, Carmen. Buenos días», respondió con esa sonrisa automática que tenía para las situaciones incómodas. «¿Ya desayunaste? Creo que quedó algo de fruta en el refrigerador». «Necesitamos hablar», le dije, sentándome en el banquillo alto de la isla central de la cocina, el mismo lugar donde antes preparaba el desayuno para toda la familia. Paola dejó su smoothie y me miró con esa expresión de paciencia forzada que usaba cuando se preparaba para lidiar con los problemas de la suegra. «Claro, Carmen. ¿De qué quieres hablar?» «Del asilo». La palabra cayó entre nosotras como una bomba. Paola parpadeó varias veces, y por primera vez desde que la conocía, la vi perder esa compostura perfecta. «¿Qué asilo?», preguntó, pero su voz ya no sonaba tan segura. «El de Coyoacán, el que le estabas recomendando a Alejandro anoche durante la cena». Se le cambió la cara completamente. La sonrisa falsa desapareció, reemplazada por una mueca de irritación mal disimulada. «Carmen, no sé de qué estás hablando». «Estoy hablando de que escuché perfectamente cuando le dijiste a mi hijo que era hora de considerar otras opciones para mí, que en una residencia estaría mejor, que ustedes podrían criar a sus hijos sin interferencias». Paola se enderezó, y pude ver cómo su mente trabajaba rápidamente para encontrar la mejor estrategia de defensa. «Carmen, creo que malinterpretaste la conversación», dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado. «Solo estábamos hablando de opciones que podrían ser buenas para ti, lugares donde tendrías más compañía, más actividades». «¿Y qué hay de malo con la compañía de mi familia?», la interrumpí. «¿Qué hay de malo con la compañía de mis nietos?». «No hay nada malo, Carmen. Es solo que…» Se detuvo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es solo que los niños necesitan espacio para crecer. Y tú, bueno, tú tienes tus propias necesidades». «Mis necesidades», repetí lentamente. «¿Te refieres a mi necesidad de ser tratada con respeto en mi propia casa?» «Esta no es tu casa, Carmen». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. En el momento en que las dijo, supe que había mostrado su verdadero rostro. Ya no había máscaras de dulzura, ya no había pretextos de preocupación por mi bienestar. «¿Perdón?», pregunté, aunque había escuchado perfectamente. «Yo no quise decir eso», tartamudeó Paola, dándose cuenta de su error. «Lo que quise decir es que ahora es nuestro hogar familiar, de Alejandro y mío, y los niños». «Interesante», murmuré, sacando mi teléfono del bolsillo, «porque tengo una cita esta tarde con el licenciado Mendoza, el notario que manejó los papeles cuando murió Rafael. Vamos a revisar algunos documentos». La vi palidecer. «¿Qué documentos?». «Los de propiedad». En ese momento, Alejandro entró a la cocina con su traje de ejecutivo, ajustándose la corbata mientras revisaba su teléfono. Se veía cansado, con esas ojeras que había desarrollado desde que se casó con Paola, y su vida se volvió una carrera constante por mantener el nivel de vida que ella exigía. «Buenos días, mamá», me dijo distraídamente, dirigiéndose directo a la cafetera express que costaba más que mi primer coche. «Alejandro», lo llamé con una firmeza que lo hizo voltear. «Siéntate. Necesitamos hablar los tres». «Mamá, tengo una junta muy temprano». «Siéntate», repetí, y algo en mi tono debió haberle recordado a la mujer que lo había criado, porque obedeció inmediatamente. Paola también se sentó, pero podía ver que estaba nerviosa. Sus manos perfectamente manicuradas tamborileaban contra la superficie de mármol de la isla. «¿De qué se trata esto?», preguntó Alejandro mirando entre su esposa y yo. «Se trata de que tu esposa quiere mandarme a un asilo», dije sin rodeos. «¿Qué?». Alejandro se volvió hacia Paola con expresión de shock. «¿Es cierto eso?». «Alejandro, tu mamá está exagerando», respondió Paola rápidamente. «Solo mencioné que había opciones muy buenas para adultos mayores. Lugares donde podría tener más compañía, más actividades. Lugares donde no estorbe», la interrumpí. «Donde ustedes puedan gastar mi pensión en viajes a Europa». «Eso no es cierto», explotó Paola, y por primera vez la vi perder completamente la compostura. «Todo lo que he hecho ha sido por el bien de esta familia». «¿Humillarme en mi propia casa es por el bien de la familia?», pregunté.
¿Alejarme de mis nietos es por el bien de la familia? ¿Hacerme sentir como una extraña en el lugar que construí con mis propias manos es por el bien de la familia? Alejandro nos miraba a las dos con la confusión de un hombre que finalmente se daba cuenta de que había estado ciego durante años. «Mamá», dijo lentamente, «¿de qué hablas cuando dices que construiste este lugar?» Paola se puso de pie abruptamente. «Alejandro, no te dejes manipular. Tu mamá está confundida. A veces los adultos mayores... «Siéntate», le grité con una fuerza que no sabía que aún tenía en mí. «Y no te atrevas a decir que estoy senil». Mi hijo se quedó petrificado. Hacía años que no me escuchaba alzar la voz de esa manera. «Paola», continué, mirándola directamente a los ojos, «desde que llegaste a esta familia has hecho todo lo posible por borrarme. Has cambiado mis muebles, has prohibido que cocine mis recetas, has alejado a mis nietos de mí. Me has relegado a un cuarto de servicio como si fuera una empleada molesta que ya no sirve. Carmen, yo... no he terminado». La silencié con un gesto. «Has convertido mi casa en un museo frío donde no puedo tocar nada, donde no puedo ser abuela, donde no puedo existir sin tu permiso. Has manipulado a mi hijo para que crea que soy un estorbo en lugar de la mujer que dio todo por esta familia». Alejandro me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en años. «Pero lo que más me duele», continué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar, pero ya no me importaba, «es que lo has hecho con una sonrisa en la cara, fingiendo que me quieres, fingiendo que te preocupas por mí, mientras planeas deshacerte de mí como si fuera basura». «Eso no es cierto», murmuró Paola, pero su voz ya no tenía fuerza. «¿No? Entonces explícame la caja con mis cosas que encontré anoche en el refrigerador. Explícame por qué mis fotografías han desaparecido de toda la casa. Explícame por qué mis nietos me tienen miedo. ¿Por qué creen que soy demasiado vieja y frágil para abrazarlos?» Alejandro se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, mamá. Yo no sabía. No me di cuenta de que... No te diste cuenta porque no querías darte cuenta», le dije con una tristeza profunda. «Porque era más fácil creer que yo era el problema que enfrentar la realidad de que tu esposa me odia». Paola se puso de pie otra vez, esta vez con la desesperación de alguien que siente que está perdiendo el control. «Esto es ridículo. Carmen, tú vives aquí gratis. Nosotros pagamos todo. La comida, los servicios, el mantenimiento. Y encima tenemos que aguantar tus berrinches». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro levantó la cabeza lentamente, mirando a su esposa como si acabara de conocerla. «¿Gratis?», preguntó con una voz extrañamente tranquila. «¿Dijiste que mi mamá vive aquí gratis?» Paola se dio cuenta de su error demasiado tarde. «Bueno, yo... quise decir, mi mamá no vive gratis en ningún lado», continuó Alejandro, y pude ver cómo la realización comenzaba a golpearlo. «Esta casa la compramos con el seguro de vida de mi papá y los ahorros que ella tenía del negocio de comida. Alejandro no... De hecho», siguió mi hijo mirándome con ojos llenos de culpa, «ahora que lo pienso, nunca me dijiste a nombre de quién quedaron los papeles de la casa después de que papá murió». Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa triste pero liberadora. «Están a mi nombre, hijo. Todo está a mi nombre». Las palabras flotaron en el aire de la cocina como un fantasma que acabara de materializarse. Paola se quedó completamente inmóvil, con la boca entreabierta y los ojos fijos en mí, como si acabara de anunciar que había regresado de entre los muertos. Alejandro parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar con la lentitud de alguien que se despierta de un sueño profundo. «¿Qué dijiste?», murmuró mi hijo, su voz apenas un susurro. «Lo que oíste, Alejandro. Esta casa, los 3 pisos, el jardín, hasta el garage donde guardas tu BMW, todo está registrado a nombre de Carmen Vázquez de Herrera. Tu papá fue muy claro en sus instrucciones al notario antes de morir». Paola encontró su voz antes que mi hijo. «Eso es imposible. Alejandro me enseñó los papeles cuando nos casamos. La casa está a nombre de él». Me levanté del banquillo con una calma que no había sentido en años y caminé hacia el cajón donde guardaba los documentos importantes del hogar: facturas de servicios, números de emergencia, tarjetas de garantía. Saqué una carpeta manila que había mantenido ahí todo este tiempo.
escondida a plena vista. Estos son los papeles que Alejandro vio, dije, colocando la carpeta sobre la isla de mármol. Las escrituras del terreno cuando lo compramos hace 15 años. Están a nombre de los dos, Rafael Herrera Sánchez y Carmen Vázquez de Herrera, como matrimonio. Alejandro se acercó y tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas mientras Paola intentaba leer por encima de su hombro. Pero cuando papá murió, comenzó mi hijo. Cuando tu papá murió, lo interrumpí suavemente. Por ley yo heredé automáticamente su parte. Somos viudas, mijo, no huérfanas. En México, la esposa sobreviviente hereda los bienes gananciales del matrimonio. Pero eso significa... Alejandro levantó la vista hacia mí, y pude ver cómo la realización lo golpeaba como una ola fría. Eso significa que durante estos 3 años, Carmen, tú has estado viviendo en tu propia casa mientras nosotros... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Mientras ustedes me trataban como una arrimada, completé por él. Mientras me hacían sentir que debería estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. Mientras tu esposa planeaba mandarme a un asilo para quedarse con mi propiedad. Paola finalmente reaccionó, pero no como yo esperaba. En lugar de disculparse o mostrar vergüenza, su cara se transformó en una máscara de furia pura. «¡Esto es una trampa!», gritó, golpeando la superficie de mármol con la palma de su mano. «Sabías todo este tiempo y no dijiste nada. Nos dejaste creer que éramos dueños de la casa». «¿Nos?», pregunté con una calma helada. «Tú nunca fuiste dueña de nada aquí, Paola. Ni siquiera cuando te casaste con mi hijo. Esta propiedad es mía desde antes de que tú nacieras. Pero nos engañaste. Dejaste que gastáramos dinero en remodelaciones, en mejoras, en decoración. Mejoras que tú decidiste hacer», le recordé. «Cambios que tú impusiste. Yo nunca te pedí que cambiaras ni un solo mueble de esta casa». Alejandro seguía mirando los papeles como si fueran jeroglíficos imposibles de descifrar. «Mamá», dijo lentamente, «¿por qué no nos dijiste la verdad desde el principio?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque tocaba el corazón de todo mi sufrimiento. Porque no creí que fuera necesario, hijo. Porque pensé que al ser familia, al ser mi casa, ustedes me iban a tratar con amor y respeto naturalmente. Nunca imaginé que necesitaría usar unos papeles para ser tratada con dignidad por mi propio hijo. Las palabras salieron cargadas de todo el dolor que había estado acumulando durante años. Alejandro bajó la cabeza, y pude ver que finalmente entendía la magnitud de lo que había permitido que pasara. Además, continué, tu papá me pidió específicamente que no revelara la información a menos que fuera absolutamente necesario. Los hijos pueden cambiar, me dijo. Las nueras pueden llegar con segundas intenciones. Guarda esa información para cuando realmente la necesites. Paola se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. Esto es ridículo. No pueden hacernos esto. Hemos invertido años de nuestras vidas en esta casa. Hemos gastado nuestro dinero. ¿Su dinero?, la interrumpí. ¿Te refieres al dinero que gastaste de mi propia cuenta bancaria? ¿A los 40,000 pesos que saqué de mis ahorros para tu baño de hidromasaje? ¿A los 30,000 que pagué por tu cocina de inducción, que según tú, yo era demasiado vieja para usar? Paola se quedó sin palabras por primera vez desde que la conocía. Tengo todos los recibos, continué. Cada peso que se gastó en esta casa salió de mi bolsillo. Tú solo elegiste en qué gastarlo. Pero yo no sabía, gritó desesperadamente. Alejandro nunca me dijo que tú eras la dueña, porque yo tampoco lo sabía con certeza, murmuró mi hijo, mirándome con ojos llenos de culpa. Papá manejaba todos los papeles legales. Yo solo asumí que cuando él murió, la casa pasó a mi nombre automáticamente. Y yo te dejé creer eso, admití, porque pensé que no importaba. Pensé que seguiríamos siendo una familia unida, viviendo bajo el mismo techo, sin importar quién apareciera en los papeles oficiales. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de malentendidos y dolor acumulado. Fue Alejandro quien finalmente lo rompió. «Mamá», dijo con una voz quebrada, «perdóname. No me di cuenta de cómo te estábamos tratando. No me di cuenta de que tu esposa me estaba corriendo de mi propia casa», completé la frase por él. «¿De que me estaba aislando de mis nietos?
¿De que me estaba preparando para deshacerse de mí completamente? Alejandro se volvió hacia Paola con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de dolor, decepción y algo que podría haber sido asco. ¿Es cierto?, le preguntó. ¿Realmente estabas planeando mandar a mi mamá a un asilo? Paola lo miró con la desesperación de alguien que sabe que ha sido descubierta en una mentira demasiado grande para explicar. Alejandro, tienes que entender mi posición, dijo, intentando recuperar ese tono manipulador que tan bien había funcionado durante años. Pensé que era lo mejor para todos. Tu mamá está envejeciendo. Necesita cuidados especiales. Mi mamá tiene 67 años. No 97, exploté. No necesito cuidados especiales. Necesitaba que me trataran como un ser humano en mi propia casa. Pero tú... Yo nada, la interrumpí. Durante 3 años me has hecho sentir como una carga, como un estorbo, como alguien de quien había que deshacerse. Me quitaste mi cocina, mi sala, mi recámara. Me alejaste de mis nietos. Me convertiste en una prisionera en mi propio hogar. En ese momento, como si hubieran sido convocados por la tensión que llenaba la cocina, Diego y Sofía aparecieron en el umbral. Llevaban sus uniformes escolares y mochilas, listos para ir a la escuela, pero sus caritas mostraban la confusión de niños que sienten que algo importante está pasando, sin entender exactamente qué. ¿Por qué están gritando?, preguntó Sofía con esa vocecita tímida que me partía el corazón. Paola inmediatamente cambió su expresión, poniendo esa máscara de madre perfecta que usaba cuando había audiencia. Nada, mi amor. Solo estamos hablando de cosas de adultos. Vayan a desayunar. Pero Diego, con esa intuición especial que tienen los niños, se acercó directamente a mí. Abuela Carmen, ¿estás llorando? No me había dado cuenta de que las lágrimas habían comenzado a correr por mis mejillas. Me agaché para estar a su altura y le acaricié el cabello. Un poquito, mi nieto. Pero no es nada malo. ¿Por qué mamá no te deja jugar con nosotros?, preguntó con esa honestidad brutal de los niños que va directo al corazón de las cosas. Paola se puso rígida. Diego, ve a desayunar. Ahora. Pero quiero estar con mi abuela. Te dije que vayas a desayunar. El grito de Paola fue tan fuerte que Sofía comenzó a llorar. Y en ese momento, viendo a mi nieta asustada y a mi nieto confundido, tomé la decisión que había estado posponiendo durante meses. Niños, les dije con la voz más suave que pude, vengan acá con su abuela. Paola dio un paso adelante. Carmen, no. Esta es mi casa, le dije sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortó su protesta como un cuchillo. Y estos son mis nietos, y ya no voy a permitir que los uses como armas en contra mía. Abracé a Diego y Sofía, sintiendo por primera vez en años que tenía derecho a hacerlo. Sus cuerpecitos se relajaron contra el mío, como si finalmente hubieran encontrado el lugar donde pertenecían. «Abuela», murmuró Diego contra mi hombro, ¿ya no te vas a ir? La pregunta me destrozó, porque revelaba que mis nietos habían estado viviendo con el miedo de perderme. «No, mi amor», le susurré, mirando directamente a Paola por encima de su cabecita. «Tu abuela no se va a ningún lado. Esta es mi casa, y aquí me quedo». Fue entonces cuando Paola mostró su verdadero rostro por completo. «Pues entonces nosotros nos vamos», gritó, perdiendo toda compostura. «No voy a vivir en una casa donde una vieja loca puede hacer lo que se le dé la gana». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los niños dejaron de moverse. Alejandro la miraba como si acabara de conocerla. Y tal vez, finalmente, era cierto. ¿Vieja loca?, repitió mi hijo lentamente, como si estuviera saboreando las palabras para asegurarse de que había escuchado bien. ¿Acabas de llamar vieja loca a mi madre? Paola se dio cuenta inmediatamente de su error, pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido de su boca como veneno, revelando lo que realmente pensaba de mí después de años de fingir cariño. Alejandro, yo no... Estoy muy alterada. No quise decir... ¿No quisiste decir qué? La voz de mi hijo tenía un tono que no había escuchado desde que era adolescente y se enojaba de verdad. ¿No quisiste decir lo que realmente piensas de la mujer que me dio la vida? ¿De la mujer que crió a tus hijos cuando tú tenías que trabajar? ¿De la mujer que pagó por la casa donde has vivido como reina durante 3 años?
Los niños se aferraron más fuerte a mí, sintiendo la tensión que llenaba la cocina como humo tóxico. Sofía había dejado de llorar, pero seguía temblando, mientras que Diego me miraba con esos ojos grandes que parecían entender mucho más de lo que debería entender un niño de 8 años. «¿Papá?», murmuró Diego. «¿Por qué mamá le grita a la abuela?». Alejandro se agachó para estar a la altura de sus hijos, pero sus ojos no dejaron de mirar a Paola con una expresión de disgusto creciente. «Porque mamá está muy enojada, hijo. Y cuando las personas están muy enojadas, a veces dicen cosas horribles que no deberían decir. Pero la abuela no hizo nada malo», dijo Sofía con esa lógica simple de los niños que va directo al corazón de la verdad. «No, mi amor», respondió Alejandro, y pude ver cómo se le quebraba la voz. La abuela no hizo nada malo. Todo lo contrario. Paola intentó recuperar el control de la situación con esa manipulación emocional que tan bien conocía. «Alejandro, mi amor», dijo acercándose a él con esa voz melosa que había usado durante años para salirse con la suya. «Estoy muy estresada. No quise decir eso de tu mamá. Sabes que la quiero mucho». «¿La quieres?», preguntó Alejandro, poniéndose de pie lentamente. «¿Quieres a la mujer que acabas de llamar vieja loca? ¿A la mujer que querías mandar a un asilo para quedarte con su casa? Yo nunca dije que quería quedarme con su casa. No sabía que era suya. Pero sí sabías que querías deshacerte de ella», la interrumpí, sintiendo una fuerza nueva corriendo por mis venas. «Sí sabías que la considerabas un estorbo. Sí sabías que querías alejarla de sus nietos. Carmen, tú no entiendes». «¿Qué no entiendo?». Me puse de pie, suavemente apartando a los niños pero manteniéndolos cerca de mí. «¿No entiendo que durante 3 años has hecho todo lo posible por borrarme de esta familia? ¿No entiendo que has manipulado a mi hijo para que crea que soy una carga?». «¿Por qué lo eres?», explotó Paola, perdiendo completamente la compostura. «Siempre estás ahí, opinando sobre cómo criamos a los niños, interfiriendo en nuestras decisiones, recordándoles a todos cómo eran las cosas antes». «Soy su abuela», grité de vuelta, ya sin importarme quién escuchara. «Tengo derecho a opinar sobre la educación de mis nietos. Tengo derecho a existir en mi propia casa sin pedir permiso». «¡Tus nietos!», se burló Paola con una risa amarga. «Son mis hijos. Yo decido cómo se crían, no tú». «Son nietos de Carmen también», intervino Alejandro con una voz peligrosamente calmada. «Y hasta donde yo recuerdo, ella los cuidó durante meses cuando tú decidiste tomarte ese descanso emocional después de que nació Sofía». Paola lo miró como si le hubiera dado una bofetada. «¿Cómo te atreves a sacar eso a relucir? Tuve depresión posparto. Era una condición médica. Y mi madre te ayudó», continuó Alejandro implacablemente. «Se levantaba a las 3 de la mañana para alimentar a Sofía cuando tú no podías. Cambió pañales, la llevó al pediatra, la calmó cuando lloraba. Y ahora resulta que todo ese tiempo estaba viviendo gratis en su propia casa. Cada palabra de mi hijo era como un martillo golpeando la fachada perfecta que Paola había construido durante años. Y pude ver cómo ella se desmoronaba, pero no con humildad o arrepentimiento, sino con más rabia. «Está bien», gritó. «Sí, quería que se fuera. Estoy harta de vivir con una suegra que no me deja respirar. Estoy harta de que mis hijos me comparen con ella constantemente. Estoy harta de sentir que nunca soy suficiente porque siempre está la perfecta abuela Carmen, recordándoles cómo se hacían las cosas antes». «¿Perfecta?», pregunté, genuinamente confundida. «Nunca he pretendido ser perfecta». «Ah, por supuesto que sí», continuó Paola, como si hubiera abierto una compuerta que había estado conteniendo años de resentimiento. «Con tus recetas familiares que nadie más puede hacer igual. Con tus historias de cómo criaste 4 hijos tú sola. Con tu manera de hacer que todo lo que yo hago se vea inadecuado». De repente, todo cobró sentido. No me odiaba porque fuera una carga. Me odiaba porque me veía como competencia. «Paola», dije con una tristeza profunda, «nunca fue mi intención competir contigo. Solo quería ser abuela». «Pero no sabes cómo ser solo abuela», me gritó. «Quieres ser la madre, la abuela, la jefa de la casa. Quieres que todos te adoren y me vean a mí como la mala». «Yo nunca te he hablado mal a mis nietos», protesté. «No necesitas hacerlo».
Tu sola presencia me hace quedar mal. Cuando cocinas, mi comida sabe horrible en comparación. Cuando los abrazas, mis abrazos no son suficientes. Cuando les cuentas cuentos, mis historias son aburridas. Alejandro nos miraba a las dos con una expresión de shock, como si finalmente entendiera la profundidad del conflicto que había estado ignorando durante años. Paola, dijo lentamente, mi mamá nunca trató de reemplazarte como madre. Claro que sí, le gritó a mi hijo. Y tú la dejaste, porque en el fondo, tú también piensas que ella es mejor madre de lo que yo soy. El silencio que siguió fue devastador, porque en esa acusación desesperada, Paola había tocado una verdad que nadie quería admitir. Diego rompió ese silencio con la inocencia cruel de los niños. ¿Por qué no pueden quererse las dos? Yo las quiero a las dos. Y ahí estaba la diferencia. Un niño de 8 años podía ver lo que una mujer de 32 no había podido ver en 3 años. Que el amor no es un recurso limitado. Que yo podía ser abuela sin quitarle nada a ella como madre. Pero Paola no pudo verlo ni siquiera entonces. «¡No puedo más!», gritó, tomando su bolsa de diseñador de la barra de la cocina. «Me voy. No voy a vivir en una casa donde me odian. Nadie te odia», murmuré. Pero ella ya no me escuchaba. «¡Alejandro!», le gritó a mi hijo. «Tienes que elegir. O vienes conmigo ahora mismo, o te quedas con tu mami querida y olvídate de que existo». Mi hijo la miró durante un largo momento. Pude ver la batalla que se libraba en su interior. Años de manipulación emocional contra la evidencia de lo que acababa de presenciar. «Paola», dijo finalmente con una voz muy tranquila, «no voy a elegir entre mi esposa y mi madre, pero tampoco voy a permitir que sigas tratando a mi mamá como la has estado tratando». «Entonces ya elegiste», le gritó caminando hacia la puerta. «Espero que sean muy felices juntos en su casita perfecta». Se detuvo en el umbral y se volvió hacia los niños, que seguían aferrados a mí. «¿Y ustedes?», les gritó a Diego y Sofía. «Cuando se cansen de vivir como pobres en esta casa vieja, búsquenme». Los niños comenzaron a llorar. No de tristeza, sino de miedo. Miedo de ver a su madre transformada en algo que no reconocían. Alejandro se acercó rápidamente y los abrazó junto conmigo. «Está bien», les murmuró. «Todo va a estar bien». Escuchamos la puerta principal cerrarse con un golpe que resonó por toda la casa como un trueno. Y de repente, por primera vez en 3 años, mi hogar se sintió en paz. Pero sabía que esta era solo la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron como despertar de una pesadilla de 3 años. Por primera vez desde que Paola había llegado a nuestras vidas, caminé por mi propia casa sin sentir que estaba invadiendo el espacio de alguien más. Bajé las escaleras principales en lugar de las de servicio. Entré a la cocina cuando quise, no cuando me daban permiso. Alejandro se tomó una semana de vacaciones en el trabajo, algo que no había hecho en años. Lo encontré esa primera mañana sentado en el jardín interior, mirando las plantas que Paola había mandado arrancar y que ahora eran solo tierra vacía con algunos tallos secos que se negaban a morir. «Mamá», me dijo sin voltear a verme cuando me senté a su lado en el banco de hierro forjado que habíamos comprado cuando la casa era nueva. «Siento mucho lo que pasó. Siento mucho haberte permitido que te tratara así». «Mijo», le respondí, tomando su mano como cuando era niño y necesitaba consuelo. «Tú también fuiste víctima de su manipulación. No te culpes por no haber visto lo que ella no quería que vieras». «Pero debí haberlo visto», insistió. Y pude escuchar la culpa quebrar su voz. «Debí haber visto cómo te relegó a ese cuarto del 3er piso. Debí haber visto cómo alejó a los niños de ti. Debí haber visto que cambiaste, que ya no eras la misma mujer alegre que conocí toda mi vida». Era cierto, había cambiado. Durante 3 años me había ido apagando como una vela sin oxígeno, perdiendo pedazos de mí misma cada día hasta convertirme en una sombra de quien había sido. «¿Sabes lo que más me duele?», continuó Alejandro, «que Diego y Sofía tengan miedo de abrazarte. Que anoche, cuando Sofía quiso dormir contigo, me preguntara si tenía permiso. Un niña de 6 años pidiendo permiso para abrazar a su abuela. Esa primera noche, después de que Paola se fuera, los niños habían estado confundidos y asustados.
No entendían por qué su mamá se había ido gritando, ni por qué de repente podían estar conmigo sin que nadie los regañara. ¿La abuela se va a ir también?, me había preguntado Diego con lágrimas en los ojos mientras lo arropaba en su cama. No, mi amor, le había susurrado acariciando su cabello. Tu abuela nunca se va a ir. Esta es mi casa, y ustedes son mis nietos, y siempre voy a estar aquí para cuidarlos. Aunque mamá se haya enojado. Aunque mamá se haya enojado, Sofía había sido más directa. ¿Ya puedo dormir contigo como antes, abuela? Antes. Cuando eran bebés y yo los cuidaba mientras Paola pasaba por su período de adaptación, después del parto. Cuando se despertaban llorando en las madrugadas y yo era quien los consolaba, antes de que su madre decidiera que mi amor era una amenaza. Claro que puedes, mi cielo, le había respondido, llevándola a mi cuarto del tercer piso. Pero cuando llegamos arriba, Sofía se había quedado parada en la puerta, mirando esa habitación pequeña y triste que había sido mi prisión durante tanto tiempo. ¿Por qué vives en el cuarto de la muchacha, abuela?, me había preguntado con esa curiosidad inocente que atraviesa el alma. Porque mamá necesitaba más espacio abajo. Había balbuceado, dándome cuenta de lo patético que sonaba. ¿Pero esta no es tu casa? Sí, mi amor, es mi casa. Entonces deberías dormir en el cuarto más bonito, ¿no? Y tenía razón. Esa noche trasladé mis pocas pertenencias de vuelta a la recámara principal, la que había compartido con Rafael durante 30 años, la que Paola había convertido en su santuario personal, llena de cosméticos caros y ropa de diseñador. Alejandro me ayudó a mover sus cosas a la habitación de huéspedes. No las tiramos ni las escondimos con rencor. Simplemente las movimos, como reconociendo que los espacios habían vuelto a su orden natural. Esa segunda mañana, desperté en mi propia cama, en mi propia recámara, viendo por la ventana el jardín que había plantado con mis propias manos. Y lloré. Pero por primera vez en años, lloré de alivio. Los niños se adaptaron a la nueva normalidad con esa flexibilidad sorprendente que solo tienen los pequeños. Diego volvió a buscarme por las tardes para que le ayudara con su tarea, como hacíamos antes de que Paola decidiera que yo no entendía los métodos educativos modernos. «Abuela», me dijo el tercer día, mientras revisábamos juntos sus problemas de matemáticas en la mesa del comedor, mi mesa del comedor, donde ahora podíamos sentarnos sin pedir permiso. ¿Por qué mamá se enojó tanto contigo? A veces los adultos se confunden, mi nieto. Tu mamá pensó que yo quería ocupar su lugar, pero yo solo quería ser tu abuela. ¿Y ya no va a regresar? La pregunta me partió el corazón, porque vi en sus ojos que, a pesar de todo, la extrañaba. No lo sé, mi amor. Eso depende de ella. ¿Pero nosotros nos vamos a quedar contigo? Siempre, Diego. Pase lo que pase, ustedes siempre van a tener un hogar aquí conmigo. Sofía fue más directa, como suelen ser las niñas. El cuarto día, mientras preparábamos juntas su comida favorita, quesadillas con el queso que yo rallaba a mano, no el procesado que Paola compraba porque era más práctico, me dijo, «Abuela, a mí me gusta más cuando mamá no está». «¿Va? ¿Por qué dices eso, mi cielo?» «Porque cuando ella está, todos gritan mucho, y tú te pones triste, y papá se pone nervioso, y nosotros tenemos que caminar en puntitas». Caminar en puntitas. Una niña de 6 años describiendo perfectamente la tensión en la que había vivido toda su corta vida. «¿Sabes qué, abuela?», continuó mientras yo volteaba las quesadillas en el comal. «Ahora la casa huele diferente». «¿Diferente cómo?» «Como antes. Como cuando era pequeñita y tú me cuidabas cuando mamá se ponía triste». El corazón se me partió al darme cuenta de que mis nietos tenían recuerdos de una época más feliz, de antes de que yo fuera desterrada de mi lugar en la familia. Esa tarde, Alejandro llegó del trabajo más temprano de lo habitual. Lo encontré en la cocina, mirando cómo Diego y Sofía me ayudaban a preparar la cena como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Saben qué?», nos dijo aflojándose la corbata. «Creo que hoy voy a cenar en casa por primera vez en meses». «¿No tienes que trabajar hasta tarde?», le pregunté sorprendida. «No», respondió, sentándose en uno de los banquillos de la isla. «He estado trabajando hasta tarde durante 3 años para no estar en casa, para no lidiar con las peleas, las tensiones,
el ambiente tóxico que se había creado aquí. «Papá», dijo Diego, «¿por qué ahora sí quieres estar en casa?» Alejandro miró a su hijo, luego me miró a mí, y sonrió por primera vez de una manera genuina en mucho tiempo. Porque ahora se siente como un hogar otra vez. Esa noche cenamos los 4 en el comedor, usando la vajilla buena que había estado guardada porque Paola decía que era muy delicada para el uso diario. Hablamos, nos reímos. Los niños me contaron historias de la escuela sin mirar por encima del hombro para ver si alguien los iba a callar. Era como si durante 3 años hubiéramos estado conteniendo la respiración y finalmente pudiéramos exhalar. Pero el 5.º día Paola regresó, no para quedarse, para guerra. Llegó con su hermana Fernanda, una abogada que se parecía a ella en todo, excepto en que era aún más manipuladora, y un hombre mayor en traje caro que se presentó como licenciado Ramírez, especialista en derecho familiar. «Carmen», me dijo Paola parada en el umbral de mi propia casa, con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Necesitamos hablar sobre los términos del divorcio y la custodia de los niños». «¿Qué divorcio?», preguntó Alejandro, apareciendo detrás de mí. «El que voy a pedir», respondió Paola con una frialdad que helaba la sangre. «Y como tú claramente has elegido a tu mami sobre tu esposa, vamos a hacer esto por la vía legal». El licenciado Ramírez se adelantó con un folder lleno de papeles. «Señora Vázquez», me dijo con esa voz engolada que usan los abogados cuando quieren intimidar, «mi clienta está dispuesta a renunciar a cualquier reclamación sobre esta propiedad a cambio de la custodia completa de los menores». «¿Ah? ¿Custodia completa?», preguntó Alejandro incrédulo. «Por supuesto», intervino Fernanda. «Paola no puede permitir que sus hijos crezcan en un ambiente tóxico donde una anciana manipuladora los usa para vengarse de su madre». «¿Anciana manipuladora?», repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mis venas. «Sí», continuó Fernanda con esa crueldad fría que solo pueden tener las personas que nunca han conocido el verdadero sufrimiento. «Una mujer que escondió información legal para mantener control sobre su hijo y sus nietos. Una mujer que está demasiado vieja para cuidar niños pequeños». «Mis nietos no son niños pequeños», dije con una calma peligrosa. «Y yo no soy demasiado vieja para nada. Veremos qué dice el juez», respondió el licenciado Ramírez con una sonrisa arrogante. Fue entonces cuando sonreí por primera vez desde que habían llegado. «Sí», les dije. «Veremos qué dice el juez». Porque Paola había cometido un error fatal. Había asumido que yo era la misma mujer derrotada que había vivido en silencio durante 3 años. Pero esa mujer había muerto el día que me sacaron a la fuerza de mi propia fiesta. Y la que había renacido no tenía intención de rendirse sin pelear. 6 meses después, mientras esperaba en el juzgado familiar de la Ciudad de México, recordé las palabras que Rafael me había dicho antes de morir. «Carmen, el mundo va a tratar de convencerte de que eres menos de lo que realmente eres. No los dejes». El licenciado Mendoza, mi abogado, el mismo notario que había manejado los papeles cuando murió mi esposo, se sentó a mi lado con una carpeta gruesa llena de documentos que habían recopilado durante meses. «Carmen», me dijo con esa tranquilidad que dan los años de experiencia, «¿estás segura de que quieres llegar hasta las últimas consecuencias? Paola todavía puede retirar la demanda si mostramos parte de la evidencia que tenemos». «No», respondí, mirando hacia donde Paola se sentaba con su equipo de abogados caros, vestida con un traje negro que la hacía parecer más víctima que agresora. Ella quiso guerra. Va a tener guerra. Durante esos 6 meses, mientras el proceso legal avanzaba, muchas cosas habían cambiado en mi casa. Diego y Sofía florecieron como flores que finalmente reciben suficiente luz solar. Ya no caminaban en puntitas. Ya no susurraban cuando hablaban conmigo. Ya no me preguntaban si tenían permiso para abrazarme. Alejandro había comenzado terapia, tratando de entender cómo había permitido que su matrimonio se convirtiera en una prisión emocional para toda la familia. «Mamá», me había dicho una tarde mientras tomábamos café en el jardín que habíamos replantado juntos, «creo que me casé con Paola porque me recordaba a ti cuando eras joven, fuerte, decidida, con opiniones claras, pero no me di cuenta de que la fuerza se puede usar para proteger o para destruir.
La batalla legal había sacado a la luz cosas que yo nunca había imaginado. El licenciado Mendoza había contratado un investigador privado que descubrió que Paola había estado desviando dinero de las cuentas familiares a una cuenta personal durante más de 2 años. Mire esto, señora Carmen. Me había mostrado el detective, un hombre mayor llamado Rodríguez que tenía la paciencia infinita de alguien acostumbrado a desenredar mentiras. Su nuera había abierto una cuenta en Bancomer a nombre de una empresa fantasma. Durante 24 meses, cada vez que usted daba dinero para gastos de la casa, ella depositaba solo la mitad y se quedaba con el resto. Más de 200,000 pesos. Dinero que yo había dado de buena fe para gastos familiares y que ella había estado robando sistemáticamente. Pero eso no es lo peor, había continuado Rodríguez. La cuenta está vinculada a una tarjeta de crédito que usó para financiar un departamento en La Condesa. Un departamento que, según los registros, visitaba regularmente con un hombre llamado Ricardo Maldonado. Un amante. Paola tenía un amante y un departamento secreto, financiados con mi propio dinero. Cuando le mostramos las evidencias a Alejandro, se quedó en silencio durante 1 hora entera. Luego se fue a caminar y no regresó hasta la madrugada. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Me había dicho esa noche, sentado en la orilla de mi cama como cuando era niño y tenía pesadillas. No es la infidelidad, no es el robo. Es que durante 3 años me hizo creer que tú eras el problema, que tú eras la razón por la que nuestra familia no funcionaba. Pero fue el testimonio de los niños lo que finalmente selló el destino de Paola. El juez Hernández, un hombre de unos 60 años con la barba gris y los ojos cansados de alguien que ha visto demasiadas familias destruidas, había insistido en hablar con Diego y Sofía en privado, en su despacho, para entender su perspectiva de la situación. ¿Saben por qué están aquí? Les había preguntado con la gentileza que reservaba para los menores. «Porque mamá quiere llevarnos lejos de la abuela», había respondido Diego con esa honestidad brutal de los niños. «¿Y ustedes qué quieren? Queremos quedarnos con la abuela y con papá», había dicho Sofía sin dudar, «en la casa donde mamá no grita. Cuéntenme cómo era su casa antes». «Triste», había respondido Diego. «La abuela siempre estaba triste y se escondía en el cuarto de arriba, y nosotros no podíamos hablar fuerte porque mamá se enojaba. ¿Y cómo es ahora? Alegre», había dicho Sofía. «La abuela cocina con nosotros y nos cuenta cuentos y papá llega temprano del trabajo y cenamos juntos todos los días. ¿Extrañan a su mamá?» Los niños se habían mirado entre ellos antes de responder. «A veces», había admitido Diego, «pero no cuando gritaba, solo cuando no gritaba». Esas palabras, dichas con la inocencia de un niño de 8 años, resonaron en el juzgado como un martillo contra el yunque. Cuando el juez leyó su veredicto, Paola estaba tan pálida que parecía un fantasma. Después de revisar toda la evidencia presentada, había anunciado con esa solemnidad que dan los años en el sistema judicial: «Este juzgado determina que el interés superior de los menores, Diego Alejandro Herrera López y Sofía Carmen Herrera López, es permanecer bajo la custodia conjunta de su padre y la custodia subsidiaria de su abuela paterna, Carmen Vázquez de Herrera, en el domicilio familiar. Custodia conjunta para Alejandro, custodia subsidiaria para mí. Reconocimiento legal de mi derecho a ser abuela. Asimismo», había continuado el juez, «se ordena a la señora Paola López de Herrera la restitución inmediata de la cantidad de 237,400 pesos sustraídos de las cuentas familiares, más intereses y daños. Finalmente, se establece un régimen de visitas supervisadas para la madre biológica, las cuales tendrán lugar en el centro de convivencia familiar, hasta que demuestre un cambio significativo en sus patrones de comportamiento». Paola se había puesto de pie como un resorte. «Esto es una injusticia. Esos niños son míos». «Señora», le había respondido el juez con una firmeza helada, «los niños no son propiedad de nadie. Son seres humanos con derechos propios. Y su comportamiento durante este proceso ha demostrado que, en este momento, usted no está capacitada para priorizar el bienestar de ellos sobre sus propios deseos de venganza». Esa tarde, de regreso en casa, preparé la cena favorita de los niños: sopa de tortilla con aguacate, pollo en mole poblano y arroz con leche de postre. La misma comida que había preparado el día que nació Diego,
cuando todavía creía que Paola y yo podríamos ser aliadas en lugar de enemigas. «Abuela», me había dicho Sofía mientras me ayudaba a batir la crema para el arroz con leche. «¿Ahora ya no tenemos que pedir permiso para abrazarte?» «Nunca más, mi cielo», le había respondido, cargándola para que pudiera alcanzar el tazón. «Nunca más». Un año después, mientras regaba las flores del jardín que habíamos replantado 3 veces, porque cada estación traía nuevas ideas y nuevos colores, recibí una carta de Paola. No una citación legal, no una amenaza. Una carta escrita a mano en papel rosa. «Carmen», decía con esa letra perfecta que había aprendido en el colegio privado donde creció, «he estado en terapia durante 8 meses. Mi terapeuta dice que necesito pedirte perdón, no porque espere que me perdones, sino porque necesito reconocer el daño que te hice. Tenías razón en todo. Yo no quería competir contigo por el amor de los niños. Quería eliminarte completamente. Pensé que si te hacía sentir invisible, desaparecerías. Pensé que podía tomar tu lugar en todos los aspectos, incluyendo ser la única abuela que los niños conocieran. Ahora entiendo que el amor no es un recurso limitado, que los niños tienen espacio en su corazón para una mamá y una abuela sin que una le quite nada a la otra. Pero entenderlo y aceptarlo son 2 cosas diferentes. Y todavía estoy trabajando en la segunda. No espero que me perdones. No espero que me dejes regresar. Solo espero que algún día, cuando Diego y Sofía sean mayores, puedan entender que su mamá los amaba, pero no sabía cómo hacerlo sin lastimar a otros. Nunca respondí esa carta, pero tampoco la tiré. 2 años después, en el cumpleaños número 70 que celebré en el mismo jardín donde una vez Paola me había humillado, rodeada de mis 4 hijos, mis 8 nietos, mis compadres del barrio y los vecinos que me habían visto crecer en esa casa, Diego se acercó a mí con algo en las manos. «Abuela», me dijo con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación, «hicimos esto para ti en la escuela». Era un dibujo, una casa grande con muchas ventanas, un jardín lleno de flores y una familia, un papá, una abuela y 2 niños tomados de la mano. En el cielo, con letras grandes y coloridas, había escrito: «Mi abuela es la reina de nuestra casa». «¿Te gusta?», me preguntó Sofía, ahora de 9 años y con esa personalidad fuerte que me recordaba a mí misma cuando era joven. «Me encanta», le respondí, abrazándola fuerte. «Es lo más hermoso que he recibido nunca». Esa noche, después de que se fueran los invitados, me senté en la mecedora de la terraza con una taza de té de manzanilla, viendo las estrellas sobre la Ciudad de México y recordando todo el camino que había recorrido, de mujer invisible a mujer renacida, de huésped en mi propia casa a reina de mi propio castillo, de abuela silenciada a abuela celebrada. No había sido fácil. Había requerido valor que no sabía que tenía, fuerza que pensé que había perdido, y la voluntad de luchar por mi lugar en una familia que yo misma había creado. Pero había valido la pena cada lágrima, cada confrontación, cada noche de insomnio preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Porque al final no se trataba de ganar o perder, se trataba de recordar quién era Carmen Vázquez. Se trataba de enseñarle a mis nietos que el amor no requiere que te hagas invisible. Se trataba de demostrarle al mundo que una mujer de 67 años no es un mueble que se puede mover de lugar a conveniencia. Era una mujer, una abuela, una sobreviviente, y esta era su casa. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Has visto cómo alguien que amas se convierte en sombra de sí mismo por mantener la paz familiar? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, la única manera de ser amado es recordar que eres digno de amor.